Saludos, almas inquietas, y bienvenidos una vez más a Milenarios On. Hoy descendemos a las profundidades no para explorar un mito antiguo, sino para rendir homenaje a una leyenda moderna, a un hombre que coqueteó con la oscuridad y la convirtió en su escenario. Hace apenas unos días, el 22 de julio de 2025, el mundo se despidió de John Michael Osborne, aunque todos nosotros lo conocimos por su nombre de batalla, Ozzy, el príncipe de las tinieblas, el padrino del heavy metal. Pero, ¿quién era realmente el hombre detrás del mito? ¿Fue un producto de sus excesos o un superviviente nato con una genética a prueba de todo? Quiero que me dejen en los comentarios cuál es la primera canción que se les viene a la mente cuando piensan en Ozzy. Nuestra historia comienza en la gris y obrera Birmingham de la posguerra. El 3 de diciembre de 1948, en el seno de una familia humilde, nacía el pequeño John. Eran 6 hermanos en una casa donde el dinero apenas alcanzaba y todos dormían en la misma habitación. Su padre, un herrero que doblaba turnos, y su madre, empleada en una fábrica, le dieron amor y buenos consejos, pero Ozzy siempre fue diferente. Desde niño, sufría ansiedad, le diagnosticaron dislexia y déficit de atención, lo que convirtió la escuela en una tortura. Mientras otros niños jugaban, él se refugiaba en las películas de terror, sembrando sin saberlo la semilla de su futura identidad artística. A los 15 años dejó la escuela. Fue plomero, mozo en un matadero, probador de bocinas, trabajos duros que no llenaban el bolsillo. La necesidad lo empujó al robo. Su padre, en un acto de profecía, le dijo una vez: «O haces algo muy especial o acabarás en la cárcel». Y a la cárcel fue. Pasó 2 meses en Winson Green porque su padre se negó a pagar la fianza. Quería que su hijo aprendiera la lección. Y vaya si la aprendió. Esa celda fue el punto de inflexión. Al salir, supo que el crimen no era su camino. Inspirado por The Beatles, puso un anuncio en una tienda de música. Ozzy, Zig necesita concierto. Y el destino respondió. Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward. El núcleo de Black Sabbath se había formado. Juntos crearon un sonido denso, oscuro, pesado. Un sonido que era el eco perfecto de la angustia de una juventud sin futuro en la Inglaterra industrial. En 1970 lanzaron Paranoid, un álbum que no solo definió el heavy metal, sino que se convirtió en la banda sonora de la disidencia. ¿Creen que Black Sabbath inventó el heavy metal o simplemente le puso nombre a algo que ya estaba en el aire? Con la fama llegaron los excesos, y con Ozzy los excesos alcanzaron una nueva dimensión. Durante casi 40 años, su cuerpo fue un laboratorio de alcohol, cocaína, morfina, LSD, lo que se les ocurra. En 1971 se casó con Thelma Riley, un matrimonio que él mismo describió como un terrible error. Tuvo 2 hijos, Jessica y Louis, pero admitió no recordar ni cuándo nacieron. Estaba demasiado perdido en la vorágine de las giras y las adicciones. La situación se volvió tan insostenible que en 1979 sus propios compañeros, sus hermanos de Black Sabbath, lo expulsaron de la banda. Ozzy se encerró 3 meses en un hotel para beber y drogarse hasta morir. Y casi lo consigue. Pero entonces apareció su ángel guardián, o quizás su demonio personal más listo, Sharon Arden, la hija de su manager. Sharon vio el talento debajo de las capas de autodestrucción, le salvó la vida, se convirtió en su manager y más tarde en su esposa. Juntos crearon el álbum Blizzard of Oz y catapultaron su carrera en solitario al estrellato. Fue una época de locura legendaria. ¿Quién no ha oído la historia del murciélago? En un concierto, un fan lanzó uno al escenario. Ozzy, pensando que era de goma, le arrancó la cabeza de un mordisco. No estaba planeado. El susto y las posteriores vacunas contra la rabia fueron muy reales. Las giras eran un caos, especialmente con Motley Crue, donde intentaba superar sus salvajadas. Pero esta época también estuvo marcada por la tragedia más profunda de su vida. El 19 de marzo de 1982, su joven y brillante guitarrista, Randy Rhoads, murió en un accidente de avioneta. El dolor y la culpa sumieron a Ozzy en un abismo aún más profundo de alcohol.
A principios del nuevo milenio, cuando muchos lo daban por acabado, Ozzy se reinventó de la forma más inesperada. En 2002, MTV estrenó The Osbournes, un reality show sobre su vida familiar. El mundo descubrió un Ozzy diferente, un padre de familia millonario, algo torpe y entrañable, lidiando con sus hijos adolescentes y sus mascotas. El programa fue un fenómeno cultural que lo convirtió en un ícono pop, reconocible mucho más allá del rock. Pero la factura de décadas de abuso comenzaba a llegar. En 2003, un brutal accidente de quad le fracturó el cuello y varias costillas. En 2019, una simple caída en el baño le descolocó las varillas metálicas que llevaba en la espalda, sumiéndolo en un periodo de dolor insoportable y múltiples cirugías. Y en 2020 llegó el golpe final, el diagnóstico de Parkinson y enfisema. La pregunta que todos, incluidos los científicos, se hacían era: ¿cómo demonios ha sobrevivido este hombre a todo esto? Su longevidad era un misterio médico, tanto que un laboratorio estadounidense estudió su genoma. ¿El resultado? Alucinante. Descubrieron variantes genéticas únicas, una que le permitía metabolizar el alcohol de forma increíblemente eficiente, y atención, trazas de ADN neandertal. Los científicos concluyeron que Ozzy tenía cientos de miles de variables que nunca antes habían visto. Era literalmente un mutante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue su genética de superhombre o su inmensa fortuna lo que le permitió seguir adelante? A pesar de todo, su deseo más profundo era volver al escenario. Black Sabbath realizó su gira de despedida, The End, entre 2016 y 2017. Pero Ozzy quería un último adiós en su casa. El 5 de julio de 2025, en su Birmingham natal, dio un último y emotivo concierto íntimo. Menos de 3 semanas después, rodeado de su familia, el príncipe de las tinieblas colgó la capa para siempre. Murió a los 76 años, dejando un legado inmenso, 10 nietos y una fortuna compartida con Sharon. Ozzy fue la voz de los que no encajan, el grito del que no obedece. Fue un producto de marketing, sí, pero también hubo en él una verdad cruda, el sonido de la miseria industrial convertido en arte. Logró su último deseo, dar un último concierto y, en sus palabras, morir siendo un hombre feliz. Ozzy Osbourne no fue solo un músico, fue un símbolo de contradicción, de resistencia y, sobre todo, de supervivencia contra todo pronóstico. Una fuerza de la naturaleza envuelta en cuero y delineador de ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje a las entrañas de una leyenda. Si les ha gustado, ya saben, dejen su like, suscríbanse para no perderse nuestro próximo descenso y compartan sus recuerdos del gran Ozzy. Les esperamos en el próximo episodio de Milenarios On. Hasta entonces, mantengan la curiosidad encendida.